Bien, continuamos compartiendo el informativo. Estamos con el doctor Leandro Ramírez, que está en contacto con nosotros, el director del Hospital San Roque, para comentarnos las últimas novedades, bueno, de todo lo que está aconteciendo, digamos, en nuestra localidad, con el tema de la prevención, tanto de coronavirus como también del dengue, sobre todo coronavirus, porque, bueno, es lo que más hoy en boga está, teniendo en cuenta, bueno, todo lo que pasa a nivel mundial con este virus que se ha expandido a nivel global. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, Ángel, ¿cómo te va? Saludos a todos los televidentes. Bueno, coméntenos, doctor, cuáles son las últimas novedades, cómo vienen trabajando ustedes en estas últimas horas. Sí, a nivel de Corrientes no hay circulación comunitaria del virus COVID-19, del coronavirus. Como todos bien saben, son los casos que se comentan y que se transmiten todos los días, ¿sí? 31 casos, un caso en el interior de la provincia, en San Luis, y el resto en Capital. Con todo esto, todos los casos son casos que no están internados, vale decir, son pacientes que están haciendo el aislamiento en el domicilio o en un lugar determinado por el Ministerio de Salud, pero ninguno de ellos está hospitalizado. Los hospitalizados ya se han recuperado, o sea que es un buen dato, teniendo en cuenta que generalmente el 20% de las personas que padecen de esta infección requieren internación y el 5% terapia intensiva. En todo Corrientes, ninguno de ellos, todos son leves, y el único que estaba se recuperó. Entonces, transmitir esto a la población, reforzar obviamente todas las medidas de cuidado en la población, vale decir quedarse en la casa, salir lo estrictamente necesario, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente con agua y jabón, y si no con alcohol, pero al 70% alcohol en gel, pero el agua y jabón es lo mejor. Y aquel que sale, bueno, hacer el cambio de zapatos, para no ingresar con el zapato con el cargo afuera, el uso de lavandina, 1 en 50, y bueno, son medidas que son recomendables fundamentalmente para la prevención y evitar el riesgo de infección. Sabemos que en esquina no hay circulación ni ningún caso sospechoso de paciente con coronavirus, eso quiero transmitir a la población, pero este dato no nos tiene que relajar, al contrario, nos tiene que animar para continuar con las medidas de prevención y aislamiento. Vale decir, aquel que no tenga, digamos, una justificación para salir, debe quedarse en casa, y bueno, recordarse entre todos esto que es un esfuerzo que va a ser, digamos, positivo para toda la población. Si todos nos esforzamos y nos sacrificamos con esto, va a ser bueno para toda esquina. Bien, doctor, en cuanto a lo que son la circulación de la gente en la vía pública, no sé si es porque se han habilitado algunas otras actividades económicas o laborales, se nota aparentemente, por lo menos la sensación que se tiene, un poquito más de gente en la vía pública. ¿Qué recomendación tiene usted al respecto de esta situación? No, porque no es prioritario de esquina, digamos, se puede ver también en otros puntos del país que está aconteciendo como un relajamiento de la gente, como que vuelve a salir a las calles, ¿no? De alguna manera, no en forma masiva, pero un poquito más de lo que venían saliendo. Yo creo que relajarse y que ande mucha gente en la calle, y sobre todo si no tiene justificación, es de alto riesgo, va a traer muchas complicaciones, porque si llega a haber circulación o llega a haber una persona que padezca esta enfermedad, puede contagiar, y generalmente hasta que den los síntomas suele pasar 3 días, y esta persona puede contagiar al resto de su familia. Entonces, si bien es cierto, no tenemos ningún caso sospechoso en esquina, sabemos también que a pesar de que uno puede tomar las mejores medidas de seguridad, puede venir una persona que traiga el virus, y esto puede contagiar. Entonces, teniendo en cuenta esto, la gente no se puede relajar, la gente tiene que estar en la casa, tiene que cuidarse el uno al otro, y aquel que no tiene que circular, no tiene que circular. Aquel que no tiene que abrir su negocio porque no está dentro de la recomendación nacional, no debe hacerlo.
Esto es, hay que quedarse en casa, hay que seguir las recomendaciones nacionales y provinciales, ¿no es cierto?, y obedecer a todas las indicaciones dadas por la autoridad, que es en realidad indicaciones para el bien de la población. Doctor, en Buenos Aires se ha tomado una medida drástica que es no permitir prácticamente, si no es con un aviso, con un llamado, la salida de los adultos mayores de más de 70 años. Esto quiere decir que el 80% de las muertes, digamos, se producen con personas de más de 65 años. Eso es algo que también tiene que tener una recomendación aparte, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen una mamá, un papá, un abuelo, un tío mayor de edad, que tienen que tener mucho más cuidado todavía. Exactamente, sobre todo si vive en una familia donde hay más de 4 o 5 integrantes y esa persona mayor tiene contactos con ellos, tiene que ser muchísimo más delicado aquel que salga. Nosotros se ha planteado en el comité de crisis de la ciudad de Esquina el censo de los adultos mayores para llegar al caso que tengamos la infección en la ciudad, que tarde o temprano va a llegar, eso hay que saberlo. Una vez que esté instalada esta enfermedad aquí, que estos abuelos, estas personas mayores no salgan por ninguna circunstancia, y si lo tenemos censado, el objetivo será cuidarlos a ellos, asistiéndolos, acercándolos a lo que necesitan. Y en el caso de que llegase a ver o cuando esto se dé en algún momento, el objetivo es aquellas personas que tengan signos y síntomas relacionadas con esto y tengan relación con alguna u otra persona positiva, si tiene que guardar el aislamiento preventivo sanitario obligatorio porque está enfermo y porque le dio positivo, esa persona tiene que cumplir estas normas con mayor intensidad, y bueno, seguramente habrá medidas desde Esquina para que esa persona vaya a un lugar determinado para que no vaya a contagiar a la familia. Doctor, eso en el caso de los leves. Claro. Doctor, ¿han llegado más insumos para el hospital? ¿Han pedido ustedes más insumos para trabajar en este sentido de la prevención? Gracias a Dios en Esquina, como usted dijo, todavía no hay ningún caso positivo, pero para estar preparados a futuro, digamos. Estamos haciendo un trabajo intenso en el hospital con todo el personal de salud, todos y cada uno estamos haciendo simulacros, trabajo en equipo, estamos haciendo justamente representando si llegase a venir un paciente con estas características. Estamos dotando a todo el personal con equipo de protección personal que manda el ministerio y reforzando también con equipamientos que han venido de la compra del mismo hospital y a través de alguna donación de gente de buena voluntad. Se han comprado algunos aspiradores, equipos como bigoteras y bueno, también alguno que otro equipo de protección fundamentalmente. Y esto para reforzar los equipos que manda el ministerio. Nosotros en este momento contamos con lo que es barbijo, en el hospital todo el mundo está usando barbijo, justamente el recomendado, y bueno, fundamentalmente aquellos que están en la emergencia, que están en la primera línea, médicos de guardia, enfermeros, y aquel administrativo que hace el DIAS, cuenta con todo el equipamiento necesario, porque obviamente uno ya está atendiendo gente con síntomas que si bien no hay circulación viral, pero nosotros ya tenemos un lugar donde separamos a aquel que es febril o con síntomas respiratorios de aquel que no lo es. Doctor, ¿hay gente en cuarentena en Esquina, digamos, se han puesto en cuarentena otras personas? Hay gente en cuarentena, son personas que han venido de otra localidad, gente que ha venido, por ejemplo, de Rosario, con sus hijos. Después hay gente que ha ingresado también de Santa Fe, que viven acá en Esquina y que han pasado, entonces se los dejó en cuarentena. Y bueno, aproximadamente tenemos un número aproximado de 18 personas, todas las que están identificadas están en cuarentena, y se ha presentado y ha sido visitado por personal de salud, donde se le indica que esta persona queda en cuarentena y bueno, se hacen los controles vía telefónica, ¿no es cierto? Y también se da aviso a la policía, ¿no es cierto? Hasta ahora no hay ni una persona con síntomas, no hay ni una persona con síntomas. No hay ninguna persona, hemos dado cerca de 40 altas, porque hay que entender también que hay muchos de los que hemos dejado en cuarentena
en los 14 días han sido dados de alta, y también hemos hecho hisopado a algunos que ha venido de Brasil y dio negativo. Y bueno, ahora básicamente tenemos en cuarentena personas que han venido de zonas de circulación viral, como es Santa Fe, fundamentalmente, y bueno, Buenos Aires. Doctor, usted lo mencionó al comité de crisis, ustedes se van a seguir reuniendo más adelante para seguir... Continúa la reunión con el comité de crisis. Hay que ajustar, ¿no es cierto?, los criterios como lo hemos hecho. Hay que dialogar, hay que unificar, y bueno, y hay que tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto?, para el bien de nuestra población. Esto quiero que transmitir a la gente, que el objetivo del comité de crisis es tomar la mejor decisión para el bien de la población, y bueno, obviamente que uno va a continuar siempre, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta las recomendaciones nacionales, provinciales y bueno, aplicados para el bien de todos los esquinenses. Doctor, también usted dijo en su momento que es un grupo muy heterogéneo, cada uno por ahí de los integrantes tiene su opinión en diferentes temas, pero lo importante es unificar justamente y tratar de sacar lo mejor posible para la gente, teniendo la opinión de los expertos, ¿no es cierto?, porque hoy lo que subyace, más allá de todo lo que está en danza, digamos, que podemos decir que está la economía también, que por ahí está la vida de las personas, el tema del aislamiento, lo que más importante es en este momento es la salud, ¿no? Y poner eso sobre relieve. Exactamente. Alinear, digamos, todo en base al cuidado de la salud, y bueno, si bien los otros factores son muy importantes, pero si no hay salud, el resto de los elementos se caen. O sea que se ha planteado también en el comité de crisis un número menor de integrantes, que esto se ha puesto en consideración y creo que tiene una respuesta positiva, así que seguramente van a haber ciertos cambios en esto, y bueno. ¿Usted ha pedido más rigurosidad, digamos, en los controles? Mayor rigurosidad en los controles se ha pedido también a nivel local, y bueno, y fundamentalmente llamar a la reflexión a cada uno de los comerciantes que no tienen que abrir su negocio, que no lo hagan. Y pedirle a la gente que aquel que vio un negocio no tenía que estar abierto, que informe a la policía y a la municipalidad para que haga su trabajo, ¿no es cierto?, y que se cierre y tenga la sanción correspondiente. No es una cuestión de pelearnos esquinense con esquinense, pero sí de cumplir las normas, que es para el bien común. La última, doctor, el caso de aquella gente que por ahí se queda sin trabajo, dice, bueno, lamentablemente no me puedo sostener acá en el lugar donde estaba, por razones económicas, tengo que volver a esquina. ¿Cómo es el procedimiento en ese caso? ¿Se contacta con usted si es que viene a la localidad y se lo pone en cuarentena para que esa persona, bueno, pueda llegar a nuestra localidad con la necesidad que tiene, pero tener una vigilancia, digamos, del ámbito sanitario? Cada caso se va a meditar y se va a trabajar en base a ciertos criterios que sea lo mejor para esquina. Si llegado a ese momento haya gente que tenga que venir y se verá la situación, habrá gente que podrá venir, otra que no. Esto se va a ir definiendo y decidiendo desde el comité de crisis y teniendo en cuenta el criterio epidemiológico, porque también es cierto que no podemos dejar que todo el mundo que quiera venga a esquina, sí. Porque sería un desastre y sería muy complicado desde el punto de vista del control de la cantidad de gente que pueda llegar a ingresar. Hoy, teniendo en cuenta que esquina es el portal sur de la provincia y Corrientes no tiene circulación viral, cualquier persona que esté viviendo en una zona donde ya hay circulación quisiera venir a este lugar, y fundamentalmente alguno que tenga dos domicilios, uno en otro lugar y otro acá, va a querer venir a este lugar, y nosotros como esquinenses tenemos que plantear el bien común, y para eso está este comité que buscará la mejor decisión, y bueno, seguramente que habrá gente que no podrá ingresar, y gente que si cumple los criterios o los requisitos determinados también quedará a consideración del comité, ¿no es cierto? Para seguir con la vacunación, esto cambiando un poquito de tema, doctor, en las secciones como lo hizo en Guayquiraró
y también en otra Malvinas. sección rural, en Cuchilla, Malvinas. Exactamente, continúa, se han traído más dosis de vacuna antigripal. Entiendan, esto quiero transmitir, aprovechar su medio también, para que sepa que la vacuna antigripal es en principio para la gente que no tiene obra social, que no tiene su cobertura, que aquellos que tienen PAMI y IOSCOR y tienen los criterios correspondientes, su obra social debe cubrirla, y si no es así deben hacer el reclamo correspondiente a través de su obra social. Y las vacunas que son de salud pública, ¿no es cierto?, son para la gente que no tiene obra social y que no tiene otro recurso. Entonces, si nosotros ponemos a vacunar, por ejemplo, una persona con obra social, porque consideramos que, bueno, su obra social, por ejemplo, no responde, y en una obra social provincial o nacional no responde, cuando llegue la persona que no tiene ninguna obra social, le estoy dejando sin vacuna. Y entonces, que sepa entender la población que no es una cuestión de que uno no quiera vacunar, es una cuestión de usar el recurso como tiene que ser y como nos indica el Ministerio de Salud de la O sea, provincia. hoy existen las vacunas, pero es simplemente para las personas que no tengan ninguna cobertura social, digamos. Aquel que tiene la cobertura, que tiene una cobertura social y cumple con los requisitos, tiene que exigir a su obra social que responda con la vacuna. Ujú. Bien, pero hoy concretamente, doctor, si va una persona que no tiene ningún recurso, ninguna obra social, ¿puede ir a ¿Se lo vacunarse? vacuna? Sí, y si tiene los criterios, obviamente, con todo gusto, y debe vacunar. Ujú. Persona mayor, persona con problemas respiratorios, aquellos niños menores de 2 años, pacientes oncológicos, diabéticos sin cobertura social, la vacuna es para ellos. Y bueno, y aquellos pacientes que tienen obra social y que no está respondiendo su obra social, desde el Ministerio de Salud y de aquí, desde esquina, también estamos haciendo los reclamos correspondientes. Y bueno, y les pedimos que informen, que se junten y bueno, que den a conocer para que la obra social responda, y bueno, nosotros también pediremos por ello a los organismos correspondientes. Bien, doctor, muchísimas Porque gracias es un derecho. por este contacto, muy amable por atendernos esta noche. Le agradecemos como siempre su buena predisposición para charlar y bueno, darnos la información a toda la audiencia y a nosotros, obviamente. Muchas gracias y que tenga buenas noches, muy amable. Buenas noches, Ángel, y que tenga buena noche todo el pueblo. Hasta luego. Gracias. Ahí estábamos con el doctor Leandro Ramírez, entonces, ahí su palabra fue clara, continúa dentro del comité de crisis y bueno, seguramente seguirán haciéndose reuniones más adelante, unificando criterios como él